Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha fascinado a muchos y que honestamente a mí también me tiene súper emocionado. Vamos a sumergirnos en el mundo de la televisión turca, en particular, en la química explosiva que generaron dos nombres muy conocidos, Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Exacto, vamos a hablar sobre cómo crearon magia en pantalla. Para quienes no estén familiarizados, Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Han protagonizado juntos una serie que rompió récords de audiencia, una serie que enamoró a millones alrededor del mundo, Medcezir. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que su relación en pantalla fuera tan especial? ¿Cuál fue el secreto detrás de esa conexión que parecía traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones? Hoy vamos a desvelar algunos de esos secretos, a analizar los elementos que contribuyeron a esa chispa innegable. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en la historia de Altay y Şerinay, en su química, en su trabajo y en la magia que crearon juntos. Y por cierto, antes de que comencemos, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Aquí exploramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, desde análisis de series y películas hasta noticias y curiosidades de sus actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Denle a ese botón de suscribirse y activen las notificaciones para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, acompáñenme. Empecemos por el principio. Medcezir, basada en la exitosa serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman Koper, un joven humilde que, tras un evento desafortunado, se ve inmerso en un mundo de lujo y opulencia en Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica de la alta sociedad con la que rápidamente surge una conexión especial. La historia de amor entre Yaman y Mira es el núcleo de la serie, y la química entre Altay y Şerinay fue, sin duda, el motor que la impulsó. Pero, ¿cómo lograron construir esa conexión tan palpable? Primero hablemos del trabajo de los actores. Ambos son extremadamente talentosos y comprometidos con sus personajes. Altay, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir vulnerabilidad, logró que nos enamoráramos de Yaman desde el primer momento. Era el chico humilde con un corazón de oro que luchaba contra las adversidades y que, al mismo tiempo, se veía abrumado por el nuevo mundo en el que se encontraba. La transición de Yaman, desde su vida modesta hasta su inmersión en la opulencia, fue magistralmente retratada por Altay. Vimos a un personaje que, a pesar de las circunstancias, mantenía la integridad y la nobleza, y esto resonó profundamente con el público. Su capacidad para expresar la lucha interna, la confusión y la esperanza de Yaman, lo convirtió en un protagonista entrañable. Şerinay, por su parte, aportó a Mira una mezcla de fortaleza y fragilidad. Era una chica rebelde con secretos y miedos, pero que, a pesar de todo, mantenía la esperanza de encontrar el amor verdadero. Mira no era la típica chica rica, tenía sus propias luchas, sus inseguridades y una búsqueda constante de identidad. Şerinay logró capturar esa complejidad, mostrando a Mira como un personaje multidimensional, vulnerable y al mismo tiempo decidida. Su interpretación de las emociones de Mira, desde la alegría hasta la tristeza, la frustración y el amor, fue impecable. La química entre ellos no fue algo fortuito. Hubo un trabajo meticuloso de los actores, un entendimiento y una complicidad que se notaban en cada escena. Se dice que para construir una buena química en pantalla, los actores deben tener confianza mutua, ser capaces de comunicarse de manera efectiva y estar dispuestos a explorar las emociones de sus personajes juntos. Y parece que en el caso de Altay y Şerinay, todos esos ingredientes estuvieron presentes. La confianza mutua, un elemento crucial, les permitió arriesgarse en sus interpretaciones, explorar diferentes matices y crear una conexión que se sentía auténtica. La comunicación efectiva, tanto dentro como fuera del set, les permitió entender las intenciones del otro, anticiparse a sus reacciones y construir una dinámica natural. Y por supuesto, la disposición a explorar las emociones de sus personajes juntos, los llevó a sumergirse en la historia y a crear una conexión que resonó con el público. Un factor clave fue la dirección. Los directores de Medcezir fueron muy hábiles en la forma de trabajar con los actores, guiándolos para que pudieran desarrollar la conexión emocional necesaria para sus personajes. Las escenas románticas, por ejemplo, fueron cuidadosamente coreografiadas, aprovechando al máximo la expresividad de ambos actores.
Se notaba la atención al detalle, la búsqueda de la naturalidad, la intención de mostrar una relación creíble y apasionada. La dirección no solo se limitó a las escenas románticas, también se enfocó en la construcción de la narrativa general. Los directores entendieron la importancia de la química entre los protagonistas y trabajaron para potenciarla en cada escena. Utilizaron diferentes técnicas como la improvisación, la repetición de escenas y la experimentación, para ayudar a Atai y Serini a conectarse y a crear una relación que se sintiera auténtica. Además del trabajo actoral y la dirección, la propia narrativa de la serie contribuyó a la química entre los protagonistas. La historia de Yaman y Mira estaba llena de desafíos, de momentos de alegría y de tristeza, de obstáculos que tenían que superar juntos. Esto les permitió a los actores profundizar en sus personajes, explorar sus emociones y construir una conexión que iba más allá de la simple actuación. El guión, bien escrito, también ayudó a esta complicidad. Los guionistas crearon situaciones que exigían a los personajes a apoyarse mutuamente, a confiar el uno en el otro y a luchar juntos contra las adversidades. La necesidad de sobrevivir, de superar las dificultades y de protegerse mutuamente, fortaleció la conexión entre Yaman y Mira, y esto se reflejó en la interpretación de Atai y Serini. El guión no solo se centró en la historia de amor, sino que también exploró temas como la familia, la amistad, la lealtad y la superación personal. Esto permitió a los actores profundizar en sus personajes y crear una conexión más profunda con el público. Otro elemento importante fue la naturalidad. Atai y Serini parecían sentirse cómodos el uno con el otro, lo que se reflejaba en sus interpretaciones. No se percibía una actuación forzada, sino una conexión genuina, una complicidad que hacía que sus interacciones en pantalla fueran creíbles y cautivadoras. La espontaneidad, la capacidad de improvisar, la habilidad para reaccionar a las acciones del otro, fueron aspectos que sin duda enriquecieron sus escenas. La naturalidad es un ingrediente clave en la química en pantalla. Cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, pueden relajarse y ser ellos mismos, lo que permite que la conexión se desarrolle de forma orgánica. Atai y Serini tenían una química natural que se notaba en cada escena. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se sentían cómodos explorando diferentes emociones. Y por supuesto, no podemos olvidar la popularidad de la serie y el impacto que tuvo en el público. Medcezir se convirtió en un fenómeno, y la pareja formada por Atai y Serini se ganó el cariño de millones de personas en todo el mundo. Los fans crearon foros, grupos en redes sociales y compartieron sus momentos favoritos de la serie, alimentando aún más la leyenda de la química entre los actores. La demanda por conocer detalles de su relación, tanto en la ficción como en la vida real, era constante. El éxito de la serie se tradujo en un aumento de la popularidad de Atai y Serini. Los fans estaban ansiosos por saber más sobre ellos, sobre sus vidas personales y sobre su relación en el set. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y análisis sobre la química entre los actores. Ahora bien, es importante destacar que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella. En el caso de Atai y Serini, aunque se rumoreó en su momento que mantenían una relación sentimental, nunca se confirmó. Lo que sí es innegable es que, como profesionales, lograron crear una conexión especial que se transmitió a través de la pantalla y que cautivó a millones. La profesionalidad es un ingrediente esencial en la creación de la química en pantalla. Los actores deben ser capaces de separar su vida personal de su trabajo y de concentrarse en la creación de una conexión con su CEO estrella. Atai y Serini demostraron ser grandes profesionales, manteniendo una relación cordial y respetuosa durante y después del rodaje de Medcezir. Entonces, ¿cuál fue el secreto? No hay una única respuesta, sino una combinación de factores. El talento y compromiso de los actores, la dirección cuidadosa, la narrativa cautivadora y la naturalidad de la relación en pantalla. Todo esto se combinó para crear la magia que vimos en Medcezir. La verdad es que a veces la química surge de forma inexplicable, es algo que no se puede planificar ni forzar. Es una conexión que se siente, que se ve, que te atrapa y te hace creer en la historia que estás presenciando. La magia es un elemento misterioso y fascinante de la química en pantalla. A veces, dos actores simplemente conectan de una manera que va más allá de lo que se puede explicar. La química entre Atai y Serini fue sin duda mágica, y es por eso que la serie Medcezir sigue siendo tan recordada y querida. ¿Y qué ha sido de Atai y Serini desde Medcezir?
Ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Aatai ha protagonizado otras series exitosas como Icerde, donde interpretó a un policía encubierto, y The Protector, una serie de superhéroes de Netflix, demostrando su versatilidad y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. En Icerde, Aatai demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con dilemas morales, mostrando su habilidad para construir personajes con conflictos internos. En The Protector, Aatai exploró un género diferente adentrándose en el mundo de la fantasía y la acción. Estas actuaciones confirmaron su estatus como uno de los actores más versátiles de Turquía. Serini también ha participado en proyectos destacados, como la serie Fi y la película Karakomik Filmler, mostrando su talento y su capacidad para reinventarse. En Fi, Serini interpretó a una bailarina con una personalidad fuerte e independiente, lo que le permitió mostrar su versatilidad y explorar nuevas facetas de su talento. En Karakomik Filmler, Serini participó en varios cortometrajes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Estas actuaciones demostraron que Serini es una actriz con una gran capacidad para asumir riesgos y experimentar con diferentes roles. Ambos siguen siendo muy queridos por el público y continúan siendo referentes en la industria del entretenimiento. Aatai y Serini son dos de los actores más populares de Turquía, y sus proyectos siempre son esperados con gran entusiasmo. Ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa, y a menudo son elogiados por su profesionalismo y su talento. En resumen, la magia en pantalla que crearon Aatai y Serini en Medcezir fue el resultado de una combinación de talento, compromiso, dirección y, por supuesto, una conexión especial que trascendió la pantalla. Nos regalaron una historia de amor inolvidable y nos demostraron que a veces, la química es algo que simplemente no se puede explicar. La química en pantalla es un elemento esencial para el éxito de una serie o película. Cuando los actores logran crear una conexión auténtica, la historia cobra vida y el público se involucra emocionalmente. La química entre Aatai y Serini en Medcezir fue excepcional, y es por eso que la serie sigue siendo recordada y amada por millones de personas en todo el mundo. Así que, ¿qué les pareció este análisis? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra opinión, algún otro secreto que quieran compartir, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. En sus comentarios podrían discutir cuáles fueron sus escenas favoritas de Yaman y Mira, qué otros actores de Turquía creen que tienen una química comparable, o si creen que la química en pantalla es más importante que la historia en sí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.